Hola, muy buenos días con todos. Agradeciendo la presencia y la puntualidad. El día de hoy tenemos un nuevo webinar de parte y de la mano de la marca Cablix a cargo del instructor y trainer para Latinoamérica, Marco Estacio. Marco, ¿estamos por ahí? Hola, hola Javier, ¿cómo estás? Buen día, tenía en mute mi aplicación, pero sí estoy por aquí. ¿Cómo están con todos? Perfecto. Buenos días. Bueno, entonces, en honor al tiempo y a los presentes que se han conectado en el horario planificado, vamos a dar inicio a este webinar. Mi nombre es Javier Merino, gerente de producto para la región Costa, y entre el público participante también se encuentra Cristian Saritama, gerente de producto para la región Sierra. Culminando este webinar, nosotros quedamos atentos para poder atender todas sus inquietudes, demandas. Nos pueden contactar y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Este webinar va a ser grabado y también lo van a poder ver la réplica en nuestro canal de YouTube. Sin más, le vamos a dar paso a Marco Estacio para que nos dé esta presentación programada para el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar aquí. Antes de comenzar, me gustaría hacer primero compartir la pantalla para saber si se está viendo bien y que por favor me confirmen si eso es así antes de poder comenzar. No sé si Cristian o Javier me confirman, por favor. Sí, sí, Confirmado, se Marco, ve, que se ve estamos bien. bastante bien, Marco. Buenos días a todos. Perfecto, perfecto. Ok, entonces ya prácticamente estaríamos listos. Solo déjenme afinar unos detalles aquí. Ok, listos. Entonces, como decía Javier, mi nombre es Marco Estacio, soy gerente de Cablix y también voy a ser vamos a ser su expositor hoy, ya que no es un curso. Y también soy el training para la región. Entonces, les doy el agradecimiento primero de parte de Cablix por estar aquí y por supuesto de parte también de ZC Mayorista, que es nuestro mayorista o nuestra cara visible en Ecuador. Si ustedes necesitan alguna situación como un producto, alguna especificación, pues ya saben que tienen de primera mano al distribuidor autorizado que puede ayudarlos con eso. Sin embargo, me gustaría antes de iniciar con el tema que nos trae, un poco presentarles a Cablix si es que ustedes todavía no tenían la oportunidad de conocerlo de primera línea. Cablix es una compañía, ¿sí? Una empresa que fabrica productos de telecomunicaciones. Nosotros no tenemos canales de ventas directos, ¿no? Nosotros comercializamos nuestros productos por medio de nuestros mayoristas como ZC. En otras palabras, nos dedicamos a fabricar y nuestros canales de ventas son los distribuidores. Tenemos en algunos países presencia, ¿no? No solo en Ecuador. Entonces, si ustedes tal vez están domiciliados no solo en Ecuador, sino también en algún otro país, pueden visitar la página web de Cablix, que es sencillo, es fácil, www.cablix.com. Van a ir hasta la parte donde dice mayoristas y ahí van a ver o distribuidores y van a ver los distribuidores que se encuentran en la región, ¿no? En todos los países en la cual tenemos presencia por medio de nuestros mayoristas. Tenemos no solamente la parte de fibra óptica, que seguramente es por lo cual ustedes están aquí, sino también tenemos productos que están en otras áreas, en otras aristas, como cableo estructurado, por ejemplo, categoría 5, 5E, 6, 6A, y la parte de metal mecánica, que son rack de telecomunicaciones, accesorios en ese sentido, estos cables management, que son los organizadores de cables, en fin, ¿verdad? Que están ahí
van a estar ahí dentro del portafolio de productos para que ustedes pues también puedan hacer uso de ellos si es que lo creen conveniente. Nosotros tenemos fábricas en India y tenemos fábricas en China, en las cuales producimos nuestros productos. Eso va a depender obviamente de su disponibilidad, de su incluso de su nivel en el momento en que nos encontremos hablando comercialmente o financieramente. A veces las cosas cambian un poco a nivel global y es más conveniente que los fletes salgan, bueno, el shipping, ¿no? Que el envío salga de un punto específico del mundo por cuestiones comerciales. Y tenemos dentro de nuestros productos dos requerimientos, ¿no? Dos requisitos bien puntuales que son el requisito premium y el requisito estándar dentro de las especificaciones técnicas de los productos, ¿no? Un poco más de eso, ustedes podrían diligenciarlo con su mayorista local para que pueda darle un poco más de información sobre el tema, sobre los productos que tal vez están dentro de esa área y ustedes necesiten uno u otro dependiendo del perfil de su proyecto. Ahora, no importa si el producto es premium o si es producto características o especificaciones técnicas estándar, todos nuestros hilos, todos nuestros cables, por decirlo de una manera, que están construidos con hilos ópticos, o los productos que están construidos con hilos ópticos, tienen hilo japonés certificado. Esto se debe a que Cablix no fabrica los hilos ópticos, sino que los compra a la industria japonesa. Entonces, no importa si es premium o si es estándar, si es fabricado en India o fabricado en China, siempre van a tener hilos ópticos certificados. Hay un poco de esta información sobre la fabricación del hilo, la fabricación del cable. Si ustedes van a la página web de Cablix, van a revisar ahí, son un poquito acuciosos, se van a dar cuenta que hay colgados algunos videos que le van a presentar un poco más sobre este tema. Y por último, para presentar un poco a Cablix, nosotros como fabricantes tenemos un grado de, vamos a decir que de responsabilidad que afrontamos o que ponemos a la disponibilidad de nuestros clientes por medio de nuestros mayoristas, ¿no? En otras palabras, ustedes van a tener que presentar el caso con ZC mayorista y de esa manera es como nosotros, como Cablix, podemos darle soporte o atención a sus, vamos a decir, eventos de RMA, ¿no? Que como se conoce este tipo de procedimientos, ¿verdad? Que básicamente tienen que ver con garantías del producto, ¿no? La garantía de 1 año, garantías de 5 años y garantías de hasta 25 años. Hay un documento que detalla todos estos procedimientos paso a paso que ustedes pueden también descargar en español de la página web de Cablix. Ustedes van a la parte de garantías y descargan ahí el documento completo y van a saber cómo actuar en caso de que se presente en algún momento alguna de estas eventualidades y ustedes quisieran ejecutar algún tipo de garantías por el producto que han comprado. Si es que no pueden hacer esa diligencia, también pueden ustedes referenciarse a ZC Mayorista y ellos le van a dar la guía paso a paso para poder llevar este procedimiento adelante, ¿ok? Entonces, sin más, vamos a entrar a detalle, que es básicamente sobre el tema por lo cual ustedes están aquí. Que básicamente es ahorrando un costo, usando productos de calidad en un proyecto de FTTX. Entonces, lo primero que vamos a decir es que uno de los pilares más importantes dentro de un proyecto, ¿no? De un proyecto de FTTX, obviamente, o FTTH propiamente hablando, es el tema de la calidad. Es uno de los pilares más importantes. Entonces, cuando nosotros tenemos claro lo que es la calidad, podemos nosotros, bueno, si nosotros conocemos los conceptos y tenemos claro de qué estamos hablando, podemos construir cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que queramos construir, tenemos que tener bien claro el concepto. Entonces, el problema que nosotros hemos evidenciado en el mercado en general es que muy pocas personas tenemos claro lo que es el concepto de calidad. Y eso tengo que decirlo porque cuando le pregunto a personas, cuando estoy conversando con personas sobre lo que la calidad es para ellos, pues tengo diferentes respuestas de eso. Sí, respuestas parecidas, a veces que coinciden, pero no son exactamente la misma respuesta. Entonces, esto sí puede ser un poco
abrumadora al principio, cuando somos tal vez compañías que estamos haciendo transiciones, ¿verdad? De un modelo de negocio a este modelo de negocio, o que estamos intentando empezar en este tipo de negocios. Estoy hablando en el negocio que infiere el despliegue de una red FTTH. Entonces, necesitamos conocer qué producto utilizar, en qué enfocarnos, qué observar, a qué tenemos que prestarle atención. Y entonces se nos complica completamente todo. Y podría ser muy abrumador si no tenemos claro un concepto que es bastante específico y es sencillo de entender. Primero que para la industria, ¿no? Se los hablo desde el punto de vista del fabricante. Para la industria, cuando hablamos de calidad, estamos hablando de los requisitos que cumple un producto. O sea, si un producto cumple ciertos requisitos, ciertas especificaciones que están en su memoria técnica, ¿no? Que están en su hoja técnica, y si las cumple, entonces ese producto tiene calidad o ese producto es considerado que tiene calidad. Pero eso está unido a otras cosas, o sea, está unido a un concepto un poco más profundo que tiene que ver con la necesidad que yo tengo de ese producto. La necesidad que yo voy a identificar en ese producto para que sea idóneo para mi proyecto. ¿Sí? Y vamos a irnos enfocando, profundizando un poco más en esto, para que sea mucho más sencillo para ustedes identificar un producto de calidad en el momento que lo necesiten. Entonces, yo podría decir también lo que no es calidad y que nosotros lo asociamos con la calidad. Por ejemplo, el tiempo de vida útil. Podemos asociarlo con la calidad, pero no es la calidad a per se. El precio, un precio más alto, por ejemplo, sugiere que es un producto de más calidad de un producto que tiene un precio más bajo. Sí, lo puede sugerir, pero no es específicamente la calidad. O tal vez que un producto cumpla mis expectativas o satisfaga las expectativas que yo tengo, ¿no? De un producto en particular. Entonces, esas cosas por separado, esos conceptos por separados no son la calidad a per se, como la industria la percibe, como la industria lo identifica. Yo voy a poner un ejemplo que tal vez lo he dado en otras ocasiones, si ustedes han estado en un webinar mío anteriormente sobre otros temas y hemos tocado algo de calidad, tal vez he puesto este mismo ejemplo que me parece bastante puntual. Vamos a suponer que ustedes y yo queremos comprar una camioneta, una pickup. Vamos a cualquier concesionario y le decimos que nos den una oferta y en esa oferta hay una especificación técnica. Esa especificación técnica dice lo siguiente: tengo 100 kilogramos para la camioneta número 1 va a soportar 100 kilogramos de carga. Eso es lo que dice la especificación técnica. Pero me dan una segunda opción de una camioneta que soporta un poco más de peso, de carga, que son 3.000 kilogramos de carga. Entonces, cuando yo estoy haciendo el test de prueba, pues la cargo a 1.000 kilogramos la primera y me doy cuenta que funciona perfectamente bien cuando está cargada a 1.000 kilogramos. Pero si le cargo 1.200 kilogramos, la camioneta comienza a fallar. Pero dentro de los 1.000 kilogramos que está dentro de su especificación técnica, está bien. Luego, cuando hago el mismo test de prueba en la siguiente camioneta, en la camioneta número 2, me doy cuenta que cuando llego a 2.500 kilogramos de fuerza, de carga, perdón, ella comienza a fallar. No a los 3.000, como decía su especificación técnica. Ahora, yo puedo subjetivamente pensar que la camioneta número 2 es de mejor calidad o de mayor calidad que la camioneta número 1, porque obviamente 2.500 es más o es superior que 1.000, pero no es lo correcto. Lo correcto es que la camioneta número 1 tiene calidad. La camioneta número 2 no tiene calidad o su calidad es baja, porque no cumplió con la especificación técnica que estaba en su datasheet, ¿no? En su hoja técnica de especificaciones. Entonces, cuando yo ya tengo claro eso, puedo determinar qué producto tiene y qué producto no tiene calidad. Porque yo conociendo mi proyecto, conociendo el escenario de mi proyecto, yo puedo identificar cuáles son las características técnicas que tiene o debe tener ese producto.
Le voy a poner un ejemplo clásico. Yo voy a comprar una caja que voy a instalar en un poste. ¿Ok? Yo sé que la voy a instalar en un poste. Entonces debo buscar la especificación técnica que debe cumplir esa caja para ser montada en el poste. Tal vez sea una especificación técnica que tenga que ver con el estándar de penetración de polvo, penetración de agua o penetración de productos sólidos y penetración de productos líquidos externos a la caja. Entonces yo voy a decir, debe tener un IP 65, un IP 66, un IP 67, un IP 68. ¿Cuál de ellos? Esa es la calidad de la caja. Esa caja debería tener un cierto grado de protección contra las partículas de polvo y un cierto grado de protección contra las partículas de agua. ¿Ok? Significa que yo debo tener claro eso. Ahora, si esa misma caja quisiera instalarla en un escenario distinto, ahora voy a utilizar la misma caja que va a tener, vamos a decir, las mismas características con respecto a conteo de hilos, con respecto a puertas de entrada, disposición interna, y el uso que le voy a dar va a ser diferente porque ahora yo la voy a utilizar en un ambiente que va a estar soterrado. Ok, si esa caja yo la quiero instalar en un ambiente soterrado, significa que su calidad cambió. Es decir, sus especificaciones técnicas cambiaron. Ahora ese grado de protección IP que antes consideraba iba a estar en un poste, va a ser distinto el que va a estar sumergido, inmergido en agua, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, llueva y se sumerja la caja. Entonces, cuando yo estoy hablando de la calidad, estoy diciendo que ese producto debe tener cierta especificación y que debe cumplir con esa especificación. Entonces, si la caja decía IP68, por ejemplo, yo la tenía instalada en un poste y después la quiero instalar esa misma caja por alguna situación de regeneración urbana, por ejemplo, quiero coger la caja, bajarla del poste y ponerla en un pozo de revisión, no debería tener ningún problema porque va a soportar estar sumergida en agua por una cantidad X de tiempo. Si en la caja le entra agua, significa que esa caja no tenía calidad porque decía IP68 y realmente no era IP68. Sí, entonces hay que tener claro eso. Cuando nosotros tenemos esos pequeños conceptos claros, podemos nosotros saber si la calidad del producto que estamos pensando instalar, mira que estoy diciendo pensando instalar, eso significa que es en una solución de planificación, o sea, en una situación de planificación, es previa a la instalación, previo al montaje, previo al despliegue. Entonces yo puedo saber si ese producto va a tener un tiempo de vida útil de acorde al proyecto o de acorde a la naturaleza de la estructura o de la infraestructura que yo estoy desplegando. Debemos saber que las infraestructuras que se despliegan a nivel de red FTTH son y deben ser un sistema o debe ser un despliegue, una estructura que me permita a mí tener un tiempo de vida útil superior a los 15 años. Y cuando estoy hablando de tiempo de vida útil superior a los 15 años, estoy diciendo devengar, o un negocio, devengar réditos de esa instalación por no menos de 15 años. Entonces, cuando eso está claro, nosotros podemos identificar el producto necesario para el ambiente de instalación y vamos a pedir que ese producto necesario para ese ambiente de instalación cumpla con la calidad que necesito que tenga ese producto. De esa manera yo voy a poder discriminar los productos correctos o los productos adecuados, que es la palabra que nosotros utilizamos para estos casos, para ese proyecto adecuado que sería el paso un poco más amplio en este sistema, ¿no? Entonces, al colocar un producto adecuado, vamos a tener un producto de calidad y vamos a asegurar el tiempo de vida útil de esa red para poder devengar y tener un retorno de la inversión. Vamos a suponer nosotros que al principio de la instalación, en la planificación de la instalación hemos hecho nosotros algunos análisis, hemos hecho algunas cotizaciones, hemos revisado financieramente cuál es la mejor opción posible. Y yo estoy pensando tengo 3 opciones que me han cotizado y tengo una opción de una calidad alta,
una opción de una calidad media y una opción de una calidad baja. Yo lo sé. He revisado las especificaciones técnicas. Yo sé que la opción que en este momento es la más económica, la más barata, por decirlo de una forma, es la opción que tiene una calidad más baja, habiendo yo hecho mi trabajo de análisis previo. Pero aún así, yo sabiendo que la opción que tiene la calidad más baja, pues yo considero que es la mejor opción en ese momento. Yo podría comenzar a hacer mi despliegue de la instalación con ese tipo de producto de calidad baja. Pero no he considerado, tal vez por mi falta de experiencia, por la inobservancia, o porque simplemente yo soy el instalador. Y yo como instalador no me preocupo de lo que va a ocurrir con el tiempo de vida útil de ese proyecto. Sí, estamos claros que el instalador solo instala y se va al próximo proyecto porque su negocio es instalar. Pero el dueño de la red tiene que preocuparse por estas cosas, porque el que se queda con la red se queda con la administración de la red. Y en la administración de la red tenemos costos que son costos directos y hay costos que también son costos indirectos. Pero vamos a hablar solamente de los costos directos que tienen que ver con la administración del negocio, es decir, de la red instalada, que podrían ser costos por tema de mantenimientos preventivos que deben existir y lastimosamente por mantenimientos correctivos, que son los que deberíamos evitar. Entonces, en ese tiempo de vida, vamos a decir que entre el año 1 y el año 5, he tenido muchos mantenimientos correctivos porque el producto fallaba, porque, por ejemplo, a la caja le entraba agua, y a lo que si le entraba agua a la caja significa que los conectores que estaban internamente también se echaron a perder. El splitter se echó a perder, tuve que cambiarlos. El cliente está llamando porque tiene demasiados breaks, demasiados tiempos en desconexión. Yo tengo una ventana de mantenimiento para resolver el problema y no solamente voy a dejar a uno, sino a todos los que estén conectados en ese nodo. En fin, todos esos mantenimientos correctivos que necesitamos evitar están presentes de forma consecutiva porque el producto era de mala calidad. Yo me voy a tomar la libertad de mostrarles algo ahora, a lo que me estoy refiriendo. Tal vez muchos de ustedes ya tengan esta experiencia, solamente para que entiendan lo que me estoy refiriendo. Esta es una caja que tiene un problema. Claro, hay un problema de instalación, pero también hay un problema de calidad del producto, en el cual tiene agua. ¿Por qué tiene agua? Porque la caja fue instalada en un lugar que posiblemente no era el apropiado para esa caja, o simplemente la caja tenía un problema de calidad. Y esto, ¿no?, es muy recurrente, es lo que me refiero con mantenimientos correctivos. Eso no es un mantenimiento preventivo, eso es un mantenimiento correctivo. Y hay un problema y hay que resolverlo. Y ahí hay que cambiar todo. Hay un tiempo de espera que el cliente va a estar sin el servicio que luego yo tengo que devolver, ¿no?, por ley. O sea, hay un sinnúmero de eventos que están pasando ahí. Si eso es consecutivo por culpa del producto, si eso es consecutivo, que pasa cada mes, cada 2 meses, si es cíclico, entonces me voy a dar cuenta que al final de los 5 años tal vez he igualado o duplicado el valor con el cual yo comencé. Si yo no hago la corrección a tiempo, si yo no me quito la venda de los ojos y no hago la corrección a tiempo, es decir, hago un recambio de todos los productos que sean de mala calidad o de baja calidad, yo lo que voy a tener es que al final de los 20 años voy a tener pérdidas, seguramente pérdidas, porque voy a llegar a un punto en el que los gastos sean mayores que lo que está entrando como dinero. Lo mismo va a ocurrir si yo tengo un producto de mediana calidad, solo que el porcentaje va a ser, o sea, vamos a decir que la dimensión, ¿verdad? La magnitud del problema es porcentualmente más pequeña, pero existe. Yo no estoy diciendo que van a cambiar toda la red, pero van a ir haciendo cambios y esos cambios son importantes. Entonces, lo mejor es tener un producto de buena calidad desde el inicio, de tal manera que yo solo tenga los famosos mantenimientos que son mantenimientos preventivos que me permiten identificar un problema y antes de que ese problema se convierta en un gasto, pues resolverlo. Y eso está dentro, obviamente, de mi presupuesto.
Entonces, no siempre tener el producto más barato es la mejor opción. Como ya habíamos dicho, los proyectos de FTTH son proyectos de un largo tiempo, son proyectos longevos, los cuales las compañías pretenden, están supuestas a devengar réditos de ellas durante todo ese tiempo, y eso es lo que nosotros llamamos el retorno de la inversión. ¿Sí? Si yo no tengo esto anteriormente, yo puedo tener una buena planificación del proyecto, puedo tener incluso un buen presupuesto del proyecto, puedo tener incluso una buena instalación, mano de obra calificada, sí, puedo tener un buen servicio con respecto a ancho de banda, puedo tener todo bien, pero si fallo en uno de ellos, que es por ejemplo la calidad del producto, es como una cadena que tiene un eslabón débil, y ese solo eslabón pues obviamente hace que todo el proyecto colapse. Ahora yo me voy a proponer en esta conversación explicar cuáles son los aspectos en los cuales ustedes deberían prestar atención cuando están eligiendo un producto. Al elegir un producto, ¿dónde yo debería prestar más atención o prestar especial atención, por decirlo de una manera? Y vamos a comenzar con la parte de los hilos ópticos. Esto es un poco más complicado de resolver, porque si bien es cierto, ninguno de nosotros tenemos todos los equipos en nuestra oficina o en nuestro haber para poder resolver problemas como el que están viendo ahora, o para identificar un problema como el que estamos viendo ahora, ¿no? Que básicamente desconcentricidad del núcleo es un problema muy serio, o también desplazamiento lateral del núcleo. Las otras cosas podemos revisarlas con un OTDR, por ejemplo, ¿no? Si tiene una burbuja de aire, si tiene una partícula de polvo, porque vamos a ver un evento. Pero en este caso no vamos a ver un evento. Lo que vamos a ver nosotros es que la fibra se comporta naturalmente bien una vez que está conectada, pero cuando yo quiero hacer una transición, quiero hacer una expansión, cuando yo quiero hacer una bifurcación, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una derivación, yo necesito hacer una ruptura en el hilo y unificarlo con lo que quiero unificar y llevarlo hacia donde quiero llevarlo. Significa que yo voy a agregar una extensión más de fibra que posiblemente sea de un lote distinto, que posiblemente sea de una marca distinta, y en ese momento yo me voy a dar cuenta que he cometido un error porque las pérdidas en el caso de que se puedan empalmar son demasiado altas y hacen inviable el proyecto, o simplemente no es posible hacer el empalme porque los núcleos de estos productos están completamente echados a perder. Y esto sucede muy seguido, básicamente porque yo siempre digo esto, pero hay 4 o 5 fábricas en todo el mundo que son capaces de fabricar hilos ópticos de calidad, hilos ópticos certificados. Entonces, es muy complicado hacer un hilo óptico. Esa es la razón por la cual nosotros, Cablix, no fabrica los hilos ópticos, sino que compramos los hilos ópticos de la industria japonesa certificada. Otra cosa que ustedes deberían observar es que el hilo óptico que ustedes estén comprando tenga una matrícula internacional apropiada para su proyecto o para el escenario en el cual ustedes lo van a instalar. No puede ser G652, por ejemplo, G653, 4, 5, 6, 7. Ustedes saben lo que van a usar, pero necesitan saber qué quieren hacer. De tal suerte que cuando quieran hacer lo mismo que dije anteriormente, hacer una expansión de su proyecto, hacer un upgrade de su proyecto, ¿no? Hacer un proyecto flexible, entonces sea sencillo de administrar. Y para eso, pues, en esta red FTTH tenemos usualmente 2 tipos de índice de refracción que más utilizamos, que son el G652D y el G657. El G657 específicamente lo usamos para radios de curvaturas muy pequeños, radios de curvaturas que yo necesito entrar al lugar de confinamiento, por ejemplo, una caja sobrepuesta, por ejemplo, un electrocanal, un administrador de cables, a un tubo conduit, ese tipo de cosas. El cable que necesito es G657 con respecto a su núcleo, porque va a resolver el tema de los radiocurvaturas. Que el más básico que deberían utilizar sería el G657A2, que maneja radiocurvaturas muy pequeñas de 7 milímetros, que son
los más adecuados para las famosas rosetas que ponemos nosotros sobrepuestas en las paredes o empotradas en las paredes. Entonces, es importante revisar, obviamente, eso. Es importante revisar también las propiedades geométricas del hilo. Ya había dicho el tipo de la matrícula internacional, pero no había hablado sobre por ejemplo, la longitud de corte del cable, por ejemplo, si soporta o no soporta el tema de la tolerancia del cladding, del revestimiento del hilo. Hay cosas que, como dije, son complicadas de poder nosotros experimentar empíricamente, o sea, nosotros mismos hacer la observación. Pero si vemos la información en el datasheet, con eso también podemos nosotros contrastar lo que estamos comparando con tal vez otra marca, otro proveedor o algún otro producto. Es importante tener esa información. Otra información con respecto al cable como tal, ya vamos a olvidarnos del hilo, sino del cable en sí. Estoy hablando de la estructura del cable. Nosotros en estos trabajos de FTTH, que básicamente son trabajos que van a estar en planta externa, la norma indica, y aquí me voy a parar un ratito, porque cuando yo hablo de la norma, solamente estoy hablando de la TIA, porque la TIA es la norma que rige sobre toda América, con excepción de Brasil. En Brasil es un cuento distinto, pero con excepción de Brasil, la TIA funciona en toda América, América completa, Norte, Centro y Suramérica. Entonces, cuando yo estoy hablando de la norma, estoy refiriendo a la TIA. Y dentro de la TIA indica que la fibra que está supuesta a instalarse con respecto a su estructura, es la estructura holgada, la que conocemos como loose-tooth. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una fibra loose-tooth, tenemos algunos aspectos que tenemos que revisar. Hay algunos aspectos que son interesantes que hay que revisar. Por ejemplo, ya sabemos que la estructura es holgada, sabemos que es loose-tooth. ¿Pero qué es? ¿Loose-tooth seco o loose-tooth húmedo, como decimos, ¿no? Con gelatina, con algún tipo de químico que haga retardante el fuego o retardante o que sea impermeable también, o es simplemente algún tipo de elemento, por ejemplo, un hilo hinchable que cuando entre en contacto con el agua, pues se expanda y se solidifique. Por darle un ejemplo. ¿Qué estamos hablando de su chaqueta, de su exterior, la piel exterior? ¿Qué tipo de piel exterior usa? Aunque parezca que esto no es importante, lo es, porque cuando yo hablaba de tiempo de vida útil, me estoy refiriendo a todos los elementos, no solamente a un elemento, sino todos los elementos que componen esa red. Y entre esos elementos está el cable. Sabemos bien que los polímeros, la parte plástica, se deprecia con el tiempo, pero no solo es por el tiempo, sino porque las condiciones a las cuales se expone este material, pues hacen que se deprecien estas propiedades con el tiempo. Estoy hablando del sol, la humedad, el hongo, ¿no? Todo ese tipo de aspectos que están en el clima que nosotros no podemos controlar. Y hay ciertos materiales que se comportan mejor que otros. Entonces, después de un tiempo, digamos a decir 2 años, 3 años que un cable está instalado y tiene, por ejemplo, una tolerancia entre los amarres, entre las retenciones de un averaje de 300 metros, por ejemplo, y después de 2 años, 3 años, yo comienzo a experimentar atenuación en un enlace que no tenía antes, pues pónganle en atención al material en el cual está construido la piel o la chaqueta de esa fibra, porque seguramente se ha depreciado, ha perdido sus propiedades y ahora, pues cuando hay sol, se dilata y esa dilatación hace que internamente tenga un punto de tensión. Ese punto de tensión obviamente tiene una micro o una macro curvatura dependiendo de lo que se trate, y esto hace que se atenúe el enlace en ciertos momentos. O si llueve o si hay viento, porque las propiedades de la chaqueta ahora son distintas. Si bien es cierto, internamente tiene otros elementos como la aramida, otros elementos como los tubos de relleno, que van a ayudar. Igual la carga atmosférica está medida para el cable en su completo, ¿no? En su integridad. Cuando se mide un cable o cuando se hacen las pruebas dentro de la IS, se prueba el cable completo. La chaqueta, la aramida, el FRP y todo en conjunto forma lo que nosotros conocemos como la resistencia a la tracción o el MET, la máxima tracción permitida. ¿Okay? Entonces,
Si alguno de estos elementos se deprecia, pues seguramente vamos a tener un problema. Entonces, sí es importante verificar qué tipo de chaqueta tiene y hacer el análisis si es mejor HDP, MDP, PE, PVC, cuál es el mejor posible. ¿Sí? Yo podría decirle cuál es el mejor posible desde el punto de vista de Cablix, pero es mejor que ustedes hagan su propia investigación y luego concluyan con nosotros o difieran con nosotros. Ahora, el conteo de hilos, que yo les comentaba hace un momento que está dentro de la estructura holgada, es importante porque a veces nosotros tenemos que hacer ciertas maniobras a nivel administrativo. Y esas maniobras a nivel administrativo tienen que ver con el conteo de hilos y la configuración interna del cable. Ok, debe estar evidenciado dentro de la norma de la TIA, específicamente la 598, como yo les comentaba hace un momento. Eso comienza con el color azul y termina en el color celeste. En inglés le llamamos color aqua color, ¿no? Entonces, esta cantidad de hilos, que es del 1 al 12, es la máxima posible dentro de la norma. Y las configuraciones que yo ponga por tubo holgado van a depender de lo que yo especifique dentro de mi proyecto. 6 hilos por tubo holgado, por Lustuf, 8 hilos por Lustuf, 12 hilos por Lustuf. ¿Cómo lo quiero? Entonces va a depender de la cantidad que yo tenga de tubos holgados en la estructura, en la configuración del cable, para luego saber cuáles son las especificaciones mecánicas del cable. ¿Sí? Las especificaciones mecánicas del cable, cómo se comporta el cable mecánicamente. Entonces, a ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Específicamente el diámetro del cable, entre las cosas más importantes. Si un cable tiene un diámetro más grande, ¿por qué razón es más grande? Bueno, una de las razones que es más grande puede ser porque su conteo de hilo es mayor. Obviamente, un cable que tiene un conteo de hilos de 6 hilos contra un cable que tiene un conteo de 192 hilos, pues obviamente el cable de 192 hilos va a ser más grande con respecto a su diámetro. Pero ¿por qué razón encontramos nosotros en el mercado cables que tienen 6 hilos ambos, pero uno es más grande que el otro? Entonces, si eso ocurre, yo debo preguntarme cuál es la razón por la cual el cable de la marca A versus el cable de la marca B es más grande si ambos son del mismo conteo de hilos con la misma estructura Lustuf. Entonces, ahí es donde yo debo preguntarme, vamos a ver su estructura interna. A ver, vamos a ver tamaño o grosor de la piel, de la chaqueta. ¿Cuál es el thickness de la piel? No, el grosor de la piel. ¿Cuál es el grosor o el diámetro del FRP, del elemento de fuerza central? Si lo tiene, ¿de qué material es? ¿Cuál es el diámetro de cada Lustuf? ¿Cuál es el diámetro de los rellenos? ¿Tiene aramida? ¿No tiene aramida? ¿Cuál es el porcentaje de aramida que tiene? Si yo tengo claro todo eso, yo puedo concluir luego cuál es la máxima tracción permitida por ese cable. Y yo la voy a ver si esa máxima tracción permitida es coherente con lo que están en sus especificaciones técnicas previas. Es decir, cuánto es lo máximo que yo puedo traccionar ese cable usualmente está en unidades newtons, kilonewtons o newtons simplemente. Luego quiero saber si ese cable cumple con el radio de curvatura que yo necesito. Recuerden que yo voy a poner ese cable en postes. Entonces, cuando llegue una caja, debo poner una reserva técnica que usualmente está en un radio de curvatura. Si yo lo voy a poner en soterrado, lo debo poner en una caja de redición y en esa caja de redición o ese pozo de redición, yo debo poner reservas técnicas que están en radios de curvaturas. Entonces, si el radio de curvatura es acorde con lo que yo necesito en mi instalación, porque el diámetro es coherente con ese radio de curvatura. Obviamente, el tema del peso, porque estamos hablando de una carga atmosférica en caso que el cable esté en postes. Pero si el cable está también soterrado y tengo que alarlo en tubos, pues tengo la plataforma que es el tubo y el peso del cable. Eso va a afectar directamente a mi tracción máxima permitida. Entonces, cuando yo estoy diciendo que las especificaciones técnicas son la calidad de un cable, lo que yo estoy diciendo en el fondo es que hay un sinnúmero de requisitos que deben ser considerados antes de determinar si un producto tiene o no tiene calidad. Y con esa información,
yo escoger el producto que es el adecuado para el perfil de instalación que yo necesito. Y no solamente estoy hablando de los cables ADCS, de los cables soterrados, estoy hablando también de los cables drop. Si bien es cierto, el drop cable es un cable muy complicado de hacer, por lo menos para nosotros como industria es un cable extremadamente complejo, porque es un cable que tiene que ser barato, ¿no? Para usar una palabra que todos conozcamos, barato o económico, porque es la parte despreciada del cableado, ¿no? No vamos a entrar en detalle de eso, ahí nosotros tenemos un webinar de la última milla que cuando ZC lo tenga disponible para ustedes, les recomiendo que asistan, ¿no? Ahí entramos en profundidad sobre la última milla. Entonces, este cable tiene que tener ciertas características. Entre las características más importantes, la compatibilidad con la vida. Primero, un cable que cuando se queme no propague no propague el incendio, no contamine otras áreas, que se autoextinga en sí mismo. Y segundo, que no emane gases venenosos, tóxicos, ¿no? Hay algunas opciones, entre las más conocidas, la LSZH, ¿no? Hay otras distintas, ¿no? Pero la más usual es la LSZH por un tema de costo y seguridad. Otras opciones vamos a decir que de requisitos importantes, son el tema del radio de curvatura. Este cable debería ser mínimo G657A, 2, mínimo, porque estamos hablando de que las cajas de superficie, las rosetas en las cuales este cable va a ir a terminar, debe tener una reserva técnica, vamos a decir que por norma de no menos de 1 metro. Es decir, dentro de esa caja, de esa roseta, debe quedar 1 metro de fibra drop. Es lo que la norma indica. Entonces, ya sabemos el tamaño de las rosetas. Meter una fibra drop, 1 metro de fibra drop en una roseta, no es cosa sencilla. Entonces, el radio de curvatura debería ser muy, muy pequeño y 7.5 milímetros está definido. Puede ser alguna otra opción, vamos a decir que optimizada, un poco más optimizada, como por ejemplo la GC57B3, que tiene 3.5 milímetros de diámetro. No, pero yo considero que por una situación de presupuesto, una situación de músculo financiero, la GC57 por ahora, .2 A2, es suficiente para lo que hoy conocemos nosotros como la última milla. Y por último, tener claro que esta fibra no es una fibra dieléctrica al 100%. O sea, si esto no es una fibra dieléctrica, yo debo conocer cuáles son las técnicas de instalación que convierten esta fibra en una fibra dieléctrica. Si yo no conozco la técnica de instalación que hace eso posible, necesito agregar una norma adicional en el paso, un paso adicional en la instalación de este cable, que es la 607, la TIA. Estoy hablando de unión equipotencial y puesta a tierra. Eso debe estar de cajón, ¿no? Sin embargo, estoy hablando ahora de una fibra que no es dieléctrica, pero también hay fibras drop dieléctricas, obviamente con un precio distinto y para determinadas ambientes de instalación o para determinados, vamos a decir, aplicaciones específicas, ¿no? En la cual ustedes necesitan una fibra drop, plana, pero dieléctrica. Ok, entonces vamos al siguiente paso, que es la calidad en lo que nosotros conocemos como los medios reflectivos. Los medios reflectivos. Estos medios reflectivos son básicamente conectores, ¿sí? Para no alargar mucho el caso, ¿sí? Para no tener que explicar qué es una reflectancia, cómo funciona, en fin, ¿verdad? La reflectancia se encuentra en los conectores, para ir directamente al grano. ¿Qué significa? Que la potencia que yo estoy enviando, por ejemplo, en una OLT, ¿verdad? Yo estoy enviando una cierta potencia. Esa potencia llega a cierto límite que se devuelve a la fuente. ¿Por qué se devuelve a la fuente? Porque encuentra en el conector algún tipo de resistencia. Esa resistencia puede ser una partícula de polvo, puede ser un espacio, una cama de aire, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser una desconcentricidad del núcleo, puede ser un tema de reflexión, porque puede ser un tema de que la ferrula del conector no sea de cerámica y eso hace que se haya achatado en los polos, en las puntas, en fin. Hay algunos eventos que pueden estar ocurriendo dentro del conector que pueden hacer que yo tenga una pérdida por
retorno, que es como la conocemos, o reflectancia. Eso es completamente malo, es terriblemente malo. Porque si nosotros, por ejemplo, por alguna situación como un conector sucio, un conector dañado, un conector defectuoso, hacemos que un puerto de la OLT, es decir, un fototransmisor, un transceptor, como se lo llama, se queme por demasiada potencia a la inversa, entonces vamos a decir que todos los que estén conectados en ese puerto van a quedarse sin servicio. Todos. Se me toca identificar el problema, que obviamente lo voy a identificar, cambiar el módulo y todo el mundo comienza a trabajar. Pero ese tiempo de falla van a estar 128 usuarios desconectados, 64 usuarios desconectados, 256 usuarios conectados, dependiendo obviamente de la tecnología que estoy usando. Entonces, yo no quiero que eso ocurra por la culpa de un conector que cuesta menos de $1. ¿Qué necesito ver en el conector para que esto no me ocurra? Obviamente, si yo hago los mantenimientos preventivos cada 6 meses, cada 5 meses, cada 3 meses, dependiendo de la incidencia, dependiendo de mi sector, yo ya he hecho un plan de contingencia, que es un mantenimiento preventivo para limpiar las cajas, para que esto no ocurra. Pero si aún así esto ocurre, significa que hay un problema en la calidad del producto, posiblemente. Entonces yo necesito saber cuál es la pérdida por inserción, cuál es la pérdida de retorno que debe tener y estar monitoreando todo el tiempo eso en el momento que yo compro el producto. Debo conocer cuál es la tolerancia que tengo por pérdida de inserción y cuál es la tolerancia que tengo por pérdidas por reflectancia o pérdida de retorno. Debo saber si el producto está dopado químicamente para soportar hongos, porque yo sé que allá afuera va a haber humedad, va a llover y los hongos van a venir de forma natural. Yo debo saber si la ferrula, el conector, la punta blanca del conector es de cerámica o no, porque es mecánico el tema, la conexión es mecánica y hay vibraciones, aunque sean vibraciones que nosotros no podamos sentir, existen. Pasan los camiones y hay vibraciones. Esa vibración con el tiempo comienza a golpear las puntas de los conectores cuando se enfrentan y entonces comienzo a tener problemas de filtración de partículas de polvo, filtración, incluso de desconexión por contacto, ¿no? Por ultraconexión, eso ocurre más en los conectores UPC, pero ocurre. Y lo mismo ocurre si nosotros nos ponemos atención con el adaptador. Yo sé que el adaptador es simplemente un tema de un elemento que está ahí para unir dos conectores. Sí es cierto, pero si ese adaptador no es el adaptador correcto, si no, no está fabricado milimétricamente, micrométricamente como debe estar funcionando, lo que va a ocurrir es que va a deformar las puntas de los conectores con el tiempo y eso es malo para mí. Entonces, esto que es muy, muy pequeño, cuesta muy, muy poco, puede echarme a perder toda la operación y luego tener un problema muy serio. En este producto, que es el que vamos a continuar viendo, es muy interesante porque este producto tiene por lo menos 3 aspectos en los cuales tenemos que prestar atención. Aspecto número 1, ¿qué tipo de hilo óptico usa? Y no me estoy refiriendo si es chino o si es japonés. Me estoy refiriendo a su índice de refracción. Después ustedes van a ver si quieren comprar chino o quieren comprar japonés, ya es un tema que ya lo he explicado, ustedes tienen el conocimiento y saben lo que conviene para su red. Pero lo importante es saber qué índice de refracción yo voy a usar. GC57 debería de ser en estos casos, porque estamos hablando de pigtails, splitters y de patch cores, que son productos que van a ir siempre a un cables management, a un organizador de cables, que van a ir siempre dentro de una caja que tiene un cierto radio curvatura definido. Entonces, estos productos deben ser comprados o deben ser adquiridos mínimo G657A2 o superior si es posible. Luego tengo que mirar qué tipo de chaqueta tiene. Si yo lo voy a poner en la planta externa, me da igual si es G65, si es LSZH o no. ¿Sí? Me da igual si es LSZH o no, porque va a estar en la calle, ahí no hay problema, no debe ser compatible con la vida. Pero si yo lo voy a instalar dentro de la casa, sí, ahí sí tiene que ser LSZH, la chaqueta, tanto interna como externa. Y luego el tema del conector, que está presente dentro de este producto.
Entonces, el conector también tienes que ver que cumpla con todas las características que hemos visto anteriormente de los conectores, obviamente dependiendo del ambiente de instalación. Y luego sí podemos ver ya el tema de lo que nosotros llamamos como costos diferenciados. Esto no está en este webinar, pero voy a tocar un poquito de eso, ¿no? Cuando hablamos nosotros de los costos diferenciados, estamos hablando de la flexibilidad del producto. ¿Qué tan flexible es ese producto? ¿Qué tan escalable es ese producto? Que me permita a mí tener una oportunidad o diferenciar una oportunidad de negocio en un determinado momento en el tiempo de vida útil de mi red. Entonces yo puedo tener diferentes formatos. Esos formatos van a obedecer ¿a qué? A una aplicación específica. Yo puedo tener un formato tipo cassette, por ejemplo, para los splitters, tipo PLC o sin conectores. Eso va a depender de dónde yo lo voy a instalar y cuál es el formato que yo le quiero dar a mi aplicación específica en esa estructura. Sin embargo, después yo quiero cambiar de cassette a PLC, debe permitir hacerlo. O quiero cambiar de PLC a cassette, tal vez debería permitir hacerlo. ¿Quién? La caja que recibe ese splitter. Entonces yo estoy poniendo un producto que es escalable y que tal vez sea un medicamento, una aspirina para un dolor de cabeza que pueda tener en el futuro. Entonces, en ese aspecto, también es interesante revisar los productos. A veces nosotros decimos, yo quiero un splitter que sea de 1 a 4 y pare de contar. Y ya, eso es lo que necesito. Pero no me pongo a pensar si es que realmente necesito que sea solamente 1 a 4. Tal vez lo necesito que sea con conectores o sin conectores, o no necesito que sea tipo cassette, pero cuando yo quiera después cambiarlo de cassette a PLC, me permite hacerlo porque tal vez quiera cambiar de 4 a 8, o quiero cambiar de 8 a 16. Siempre y cuando, obviamente, mi presupuesto poder y mi margen de seguridad me lo permita, claro, ¿no? Eso es algo que hay que tenerlo en presente, ¿no? Pero si eso es, vamos a decir que si todo, la palabra que estoy buscando es, todo es básicamente, está hacia ese lado, es beneficioso para ese lado, todo se complota para llegar a esa solución, puede hacerlo sin ningún problema. Ok, los siguientes productos que vamos a ver son productos que tienen que ver con lugares de confinamiento, ¿no? Los lugares de confinamiento donde yo sé que debo hacer mantenimiento en un futuro. Entonces estamos hablando de paneles ópticos, cajas de empalme o también pueden ser cajas de derivación, pueden ser cajas de distribución o cajas de terminación y los famosos rosetas o faceplate. Para este caso es importante identificar cómo funciona el tema de la protección IP, ¿no? Que básicamente tiene que ver con la protección de productos exteriores a la caja, no interiores, sino exteriores a la caja, y con el control de esa penetración. En el caso de los sólidos, el número 6 es el máximo posible según la norma, y en el caso de los líquidos, el 9K es el máximo posible según la norma. Ok, hasta este momento, obviamente, ¿no? Luego, la norma puede ser que tenga un upgrade y esto cambie, pero hasta el momento estos son los valores más altos posibles. Y ustedes deberían conocer un poco de lo que van a necesitar o de lo que se podrían encontrar en ese escenario de instalación para estar preparados, ¿no? Aquí viene lo que yo les comentaba hace un momento, si está en poste o si está en soterrado. Entonces ustedes van a poder determinar cuál de estos niveles son el apropiado. Usualmente comienzan con 6 porque es el más alto en polvo, ¿no? Es el más alto en polvo y queremos estar protegidos en lo más alto. Y luego podría usar 65, 66, 67, 68, 69K. Después de antes del 65 no sería recomendado porque si bien es cierto, 64 es similar a 65, pero el chorro de agua en este caso es un chorro de agua que no es a presión. No está especificado aquí, pero no es un chorro de agua a presión. En el caso del 65 es un chorro de agua a presión, como cuando tú abres una llave y la abres al máximo posible, entonces hay una presión de agua. Eso es lo que quiere decir el IP65. ¿Ok? No voy a perder mucho tiempo en explicar cada una de ellos porque es cuestión simplemente de que revisen la norma y saber cuál es la especificación IP que sus cajas deberían tener. ¿A qué me estoy refiriendo? Si ustedes ponen un DIO, DF, MDF, no sé cómo lo llamen, debes saber que en este caso la protección contra penetración de agua, por ejemplo, no es importante. Tal vez contra polvo sí, porque el tema del polvo está presente en todas las partes, así sea interior. Pero el tema del agua no, por si está dentro de un rack, no necesito que tenga protección contra humedad. Entonces, en este caso no es importante el tema de el IP65, 66, 67, cualquiera puede funcionar.
la situación es que en este caso yo debo conocer que este es un producto que no solamente debe ser compatible con el tema de FTTH, que es lo que estamos viendo ahora. Este producto está diseñado para que sea un frame, para que sea un marco de referencia para la fibra óptica que va a ingresar. Entonces, si es un marco de referencia para la fibra óptica que yo voy a utilizar, va a venir codificado para la cantidad de hilos posibles según el estándar, que va a ser básicamente 12 hilos, rompe la norma de FTTH, 24 hilos, que rompe la norma de FTTH, y luego 48, y luego 96, y así sucesivamente, porque son los estándares que vienen para las fibras ópticas. Entonces, este es el único producto que nosotros lo vamos a considerar fuera del estándar FTTH o fuera de la norma FTTH, si así lo quieren ver, fuera de la infraestructura FTTH, porque él no es compatible con esa estructura. Sin embargo, es el producto que utilizamos para las instalaciones de FTTH porque recogen una fibra óptica. Y ahí ustedes tienen que saber cuántos puertos no necesitan, cuál es la interfaz, en fin, qué material van a utilizar y todas las cosas que vienen propiamente en ello. Luego sí, ya comenzamos a ir a la planta exterior, estamos hablando de la ODN, y en la ODN sí vamos a encontrar este tipo de productos que sí tienen que ver literalmente y solamente, hemos dicho, exclusivamente con un sistema FTTH. De tal forma de que, en este caso, nosotros vamos a tener posibles salidas también. Y las instalaciones pueden ser en postes o pueden ser instalaciones en línea, dependiendo de lo que esté dentro de su país como una norma vigente de instalación. Entonces el producto se puede instalar tanto en línea como en postes. Y aquí nosotros ya le vamos a dar la aplicación que querramos, ¿no? Si es vertical, si es horizontal, y sabemos bien que la protección IP va a ir de acorde con el ambiente de instalación en el cual lo va a instalar, para de esa manera no subutilizar un producto o lo contrario, ¿verdad? Utilizar un producto que no cumpla con la calidad para lo que lo vamos a instalar. Lo mismo va a ocurrir, esto básicamente estamos hablando cajas de empalmes y cajas de derivación, que son las famosas Splicebox, ¿no? Las cajas de empalmes. Lo mismo va a pasar, o algo similar va a pasar con las cajas de distribución, ¿no? Y las cajas NAP, las cajas de terminación. Estas cajas va a depender de en qué nivel se encuentren, si se encuentra en la distribución o se encuentra en la terminación para que adopte su nombre, pero básicamente la misma caja. Ahora aquí internamente hay otros componentes que la van a estar llenando, haciendo filling con ella. O sea, esta caja, básicamente, dependiendo de yo la vaya a utilizar, debo saber lo mismo que hemos visto anteriormente. Entrada de los puertos, disposición interior, flexibilidad, todo lo que hemos visto. Pero aquí hay un detalle mucho más importante, que es que nosotros en esta caja debemos identificar qué es nuestro punto de quiebre. Esta caja es nuestro punto de quiebre. Yo he conocido muchas compañías que han tenido que perder mucho dinero porque no han escogido esta caja como debería de ser. Perdón. Aquí nosotros aquí nosotros congregamos realmente lo que conocemos como lugares potenciales, que luego va a estar nuestra tasa de penetración, y que va a ser un match, ¿verdad? Con el splitter o con la división de la red como yo la quiera administrar, la topología que yo quiero utilizar. Entonces, si yo sé que esta caja es una caja así de importante, debería darle más de un minuto a pensar qué tipo de caja voy a utilizar. Que la caja tiene que ser flexible, que la caja debe permitir hacer ciertas cosas, ciertos cambios, que me permita ser escalable. ¿Sí? Que aquí es donde yo voy a ir seguramente a resolver un problema cuando exista. Es decir, que yo debo tener separada la parte de la administración y la parte de la conexión, separados si es posible en dos bóvedas diferentes, para que no se vayan a mezclar los eventos y yo tenga como consecuencia una ventana de mantenimiento. Entonces, eso es lo más importante de destacar de este producto, ¿no? Que yo debería ponerle mucha atención, porque aquí es donde yo voy a encontrar básicamente el 80, el 90% de mis fallas, aquí en esta caja, porque aquí se encuentra la tasa de penetración o la atención al cliente, si así lo quieren ver. Luego tenemos la última caja, que es la caja sobrepuesta,
Y aquí esta caja sobrepuesta tiene una diferencia con respecto a las demás. Bueno, es un poco similar a la caja en este aspecto, ¿verdad? A la caja que se encuentra en la central, que es el ODF, que tiene que ser compatible con la vida. Eso es algo que tampoco mencioné al principio, con la caja que se encuentra, el ODF que se encuentra en la central. La compatibilidad con la vida es primordial, ¿no? En este caso, este material con el que está construido esta caja, que es una caja muy sencilla, debe ser un material que sea un termoplástico. Los termoplásticos tienen ciertas propiedades que le permiten a ese plástico calentarse, quemarse, pero no gotear, no gotea. Usualmente estas cajas están en la pared o sobre un escritorio o una mesa. Si, por ejemplo, el piso es de alfombra y solamente el conato de incendio se da específicamente en esa área, si gotea, pues obviamente va a quemar la alfombra y va a hacer un incendio mucho más grande, a contaminar otras áreas, como dirían los bomberos. Eso no debería pasar porque la compatibilidad con la vida es primero. Entonces, hay cajas como estas que están fabricadas de PVC. El PVC no es un termoplástico, por ejemplo, para darles una idea así rápidamente, ¿no? Entonces, esas serán las cosas más importantes. Y luego, obviamente, los temas técnicos, ¿no? Estamos hablando de su radio de curvatura interno, su disposición, la cantidad de puertos de entrada para los cables, en fin, ¿no? Esas cosas también son importantes, pero lo más importante es la compatibilidad con la vida. Aquí tengo esta claqueta que indica de todas las cajas qué es lo que nosotros deberíamos confirmar dentro de sus especificaciones técnicas. Primero, pues el tema del IP. En algunos casos puede haber una norma americana que es el NEMA, ¿no? Que es el homólogo del IP. Es muy similar al IP, cambia un poquito el formato, pero cuando ustedes vean NEMA es básicamente lo mismo que IP en función de los puertos de entrada. Luego tenemos que ver de qué material está construido, si es una caja que permite hacer sangrado o no. Es la versatilidad que yo les decía con respecto a las cajas, por ejemplo, las cajas NAP. Si una caja NAP permite hacer sangrado, es ideal, porque tal vez esa caja, después de que se convierte en una caja de terminación, si quiero hacer expansión y tengo hilos disponibles, podría yo utilizarla como una caja de distribución, por supuesto, porque me permite hacer sangrado. Si es que la caja es expansible, si la caja es flexible, ¿verdad? Me permite hacer ciertos cambios, en fin, ¿no? Aquí hay ciertos elementos que necesitamos nosotros verificar dentro del producto para saber si ese producto cuenta o no cuenta con la calidad que nosotros estamos necesitando. Y obviamente no debemos olvidar que todos estos lugares son lugares de confinamiento. Se llaman confinamiento porque dentro tienen algo que no puede salir de ahí. Están confinados ahí. ¿Qué es lo que tiene adentro? Pues obviamente van a tener los componentes que implica cada uno de ellos dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Splitter, píxeles, conectores, en fin. Hay que saber que esos elementos van a ir ahí dentro y que tienen que ser compatibles con lo que yo estoy instalando. Y en el último de los productos que deberíamos considerar son los productos que si yo voy a hacer una instalación aérea, por más que yo tenga la mano de obra calificada, por más que yo tenga el producto, los permisos, tenga todo. Si no tengo los herrajes, pues simplemente la instalación no procede. Entonces yo debo considerar siempre comprar herrajes para la instalación aérea, más allá de la técnica de instalación, si es retención, si es sujeción, los diámetros, todo lo que tenga que ver con esa área. Más allá de eso, nosotros tenemos un webinar que habla específicamente sobre instalación aérea, herrajes. Cuando ZC lo publique, pues les recomiendo que accedan a él. Ahí hablamos con más profundidad del tema. Pero ahora lo que quiero que ustedes identifiquen es cuando ustedes están haciendo una instalación, necesitan herraje y obviamente si esa instalación es aérea. Y no importa si es, como dije hace un momento, retención o suspensión, no importa. O si están utilizando, por ejemplo, para fibras drop, que necesito también una técnica de instalación, para herrajes, siempre yo necesito considerar que esos herrajes cumplan con cierta calidad, que es lo que nos importa. ¿Cuál es esa calidad? Bueno, yo necesito ver qué tipo de material es. ¿Cuál es el material que yo voy a usar? O que yo voy ¿de qué material es que está fabricado el producto que yo pienso comprar? Vamos a suponer que sea acero inoxidable. Si es acero inoxidable, hay diferentes tipos de composición molecular. Por ejemplo, 304, como dice la claqueta.
Pero hay 201, 202, hay 404, 504. ¿Cuál voy a usar? Bueno, un poco de experiencia les va a decir qué es lo que ustedes quieren, conociendo qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, si ustedes están en una ciudad que está en las riberas del mar, ¿no? En la parte de la playa, hay mucha salinidad. Estás ahí mismo, en la misma, no sé, Río de Janeiro, por ejemplo, una ciudad que está ahí justo en el mar, ¿no? Valparaíso, en Chile. Entonces, en esos escenarios donde la salinidad es muy grande, posiblemente un acero inoxidable 201 no sea la mejor opción. Tal vez su composición molecular necesite más níquel, un porcentaje superior al 13% en níquel. 304 puede ser una opción, pero eso lo sabe ¿quién? El fabricante. Eso lo deben saber ustedes, porque ustedes son los que van a utilizar. Entonces, una vez que monten el producto en el lugar que debe ser correcto, debe funcionar como dice la especificación técnica. Si fuera, por ejemplo, acero dulce, como lo llamamos, ¿no? ¿Cuál es el proceso que utilizan para el tema de la anticorrosión, para resolver esta situación de la anticorrosión? ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza? ¿Cuál es la técnica? ¿Dentro de qué norma está? Galvanizado al caliente, galvanizado electrostático. ¿Cuál usas? Si fuese, por ejemplo, plástico, está dopado para resolver el tema de los rayos ultravioletas. Los diámetros internos de cada uno de estos productos son los correctos para la instalación, porque mi cable tiene un diámetro específico y ese diámetro específico debe hacer match con el herraje. ¿Cuál es el material que tiene de abrasión, por ejemplo, un preformado, que le llaman fleje en algunos países? ¿Qué material tiene internamente para la abrasión, para sujetar, para el antideslizante? ¿Va a funcionar 3 meses, 4 meses, 1 año? No lo sé. ¿Por qué? Porque no conozco la especificación técnica. Entonces, ¿cómo puedo saber si tiene calidad o no tiene calidad? Hay un trabajo que hay que hacer, sí. Y ese trabajo es propio. Nosotros tenemos que diligenciarnos, buscar la forma, buscar los métodos necesarios, hablar con su mayorista si tiene algún entrenamiento de certificación que les dé todos estos detalles que son necesarios para la correcta instalación y el tiempo de vida útil de su negocio. Entonces, todas estas cosas tienen que ser observadas, no solamente si es o no es el producto, si tiene o no tiene más o menos la misma descripción. La descripción no nos sirve para mucho, sino para identificar un producto. Una vez que lo hemos identificado, tenemos que ver si tiene o no tiene calidad. Y ya al final, solamente como para hacer una conclusión, porque el tiempo ya se nos ha escapado, yo quiero decirles que hay ciertos puntos que ustedes deben observar y hacer un check, hacer una revisión, que ya lo revisaron, que ya lo tienen claro dentro de su proyecto. No era un proyecto de vida, en este caso el proyecto que les va a permitir a ustedes tener una compañía saludable en este aspecto. Primero, la calidad de los componentes. Es decir, yo voy a tener que hacer un análisis de la calidad de los componentes como ya hemos revisado. Y aquí voy a entrar un poquito más a fondo, aunque no me compete porque Cablix no fabrica productos activos. También debe hacer ese análisis en la parte de los productos activos, no solamente en la parte pasiva, conectores, fibras, cajas, sino también en la parte de las ONT, las OLT, los filtros, todo eso, ¿no? Luego, el tema del diseño. Miren, el tema del diseño no solamente me estoy refiriendo que ustedes tengan un esquemático bien diseñado, o sea, un dibujo bien bonito, que se entienda. Me estoy refiriendo a la planificación, ¿no? La planificación previo a la ejecución. La planificación tiene varios pasos de un proyecto. Y después de que esté la planificación, con todos los pasos completos, que son 6, recién yo voy a hacer la ejecución del diseño, que es en papel, y luego la implementación. Entonces, el diseño correcto, completo, eficiente, incluye en este caso todo el proyecto, desde la planificación. Debe estar clara. Y dentro de la planificación hay varias aristas. La planificación económica, la planificación con respecto a los productos, la calidad de productos, la planificación con respecto a la instalación y la planificación con respecto a la administración. Luego tenemos la capacidad de la escalabilidad. Que ese proyecto sea escalable. Y aquí tiene mucho que ver con el producto. No solamente el producto, pero
Hay un porcentaje muy grande que tiene que ver con el producto, que tiene que ver con las herramientas que yo utilizo para la escalabilidad futura de ese proyecto. Luego, el mantenimiento preventivo. Cuando yo hablo de un mantenimiento preventivo es porque estoy diciendo que no quiero un mantenimiento correctivo. Los mantenimientos preventivos se hacen con la finalidad de evitar en el mayor porcentaje posible los mantenimientos correctivos. Es decir, costos por interrupción del servicio. Quiero evitarlos como sea. Entonces, si yo hago una planificación correcta de mantenimientos preventivos, voy a evitar con eso mantenimientos correctivos que se traduce a cortes o interrupción en el servicio. Luego tengo el tema de la capacitación del personal, que eso les hablaba hace un momento atrás. El personal de instalación, el personal que está, no sé si ustedes usan la palabra bregar, ¿no? Que está lidiando con la instalación el día a día, con la instalación a per se, el despliegue, tiene que estar capacitado para tomar ciertas decisiones que pueden ser críticas y también para tomar ciertas decisiones que pueden ser incluso administrativas en el nivel de, obviamente, de sus competencias, ¿no? O sea, el instalador a todo nivel debería tener una capacitación continua y esa capacitación continua es una obligación de la compañía que requiere de sus servicios. Y sexto, y no por ser el último es el menos importante, tiene que ver con la gestión de los recursos. Esa gestión de los recursos está en algunos aspectos, pero yo me voy a dedicar solamente al aspecto ahora físico, que tiene que ver con los materiales. Entonces, debería ser tal vez algún tipo de aplicación, alguna app que hoy por hoy está muy de moda, que me permitan monitorear, que me permitan optimizar todos los recursos, no solamente de ancho de banda, sino también recursos de energía, ¿no? Y, ¿por qué no? Recursos humanos también, porque cuando yo tenga todo monitoreado y sepa lo que está ocurriendo, me va a permitirme simplificar la utilización de cuadrillas de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Todo esto me va a ayudar a mí ¿a qué? Me va a ayudar a mí a ahorrar teniendo, obviamente, productos de calidad. Y lo último, ya para terminar, el tema de la infraestructura, voy a avanzar aquí rápido, que básicamente tener un proyecto adecuado, o sea, tener un proyecto adecuado en diferentes aristas, en la parte de la infraestructura. Si yo tengo, por ejemplo, la cantidad adecuada de hilos para suministrar un proyecto, considerando que tengo un proyecto en fase a futuro, ese conteo de hilos que va a llegar hacia un rack de telecomunicaciones que está dentro de un POP, que llega a un POP que está dentro de un rack y ese rack tiene un ODF y ese ODF tiene puertos que se conectan a OLTs, va a definir la cantidad que yo tenga como infraestructura, tamaño del sitio, en este caso del POP, unidades de rack, puertos disponibles y hacia la parte de afuera también. Lo que yo tengo espacio en postes, espacios en ductos y todo eso me va a llevar al siguiente paso que es el despliegue. Es decir, yo voy a tener un CAPEX, un valor capital con el que yo comienzo, músculo financiero adecuado, porque yo voy a pagar por la cantidad suficiente de materiales, comenzando por ahí. Voy a pagar por la cantidad adecuada de licencias que necesito o de permisos, como quieran verlo. Yo voy a pagar, perdón, por la cantidad adecuada de mantenimientos. La cantidad de mantenimientos que yo vaya a hacer va a estar directamente proporcional con la cantidad de infraestructura que yo tenga. Es decir, que mis OPEX también van a ser administrados correctamente. Y en la parte de la evolución futura, estamos hablando de que yo voy a tener una carretera lo suficientemente, análogamente hablando, ¿verdad? Una carretera lo suficientemente grande, lo suficientemente idónea, que me va a permitir a mí hacer un recambio de tecnología en el momento que yo así lo crea conveniente. Cambiando de tecnología sin ningún problema, siempre y cuando yo haya hecho la construcción correcta, dependiendo obviamente que haya cuidado las buenas normas y prácticas de instalación. Entonces, si todo esto funciona bien, yo voy a tener un verdadero ahorro en el proyecto. Yo voy a tener un proyecto exitoso.
que me permita tener un retorno de la inversión en tiempo y en forma, y que esté completamente, y que sea un negocio, ¿no? Que esté completamente bien administrado. ¿Ok? Entonces, es lo que quería compartirles. Si tienen preguntas, no sé si Cristian, Javier, tienen alguna novedad al respecto. Para los participantes que desean hacer sus consultas, el casillero del chat está habilitado, pueden escribirlas y las vamos a leer para que Marcos nos pueda responder. Vamos a dar unos minutitos más para a ver si tenemos de los participantes alguien se anima a consultar. Aquí tenemos una consulta de Daniel. Nos consulta. ¿Cuál es la recomendación de Calix con respecto a el material de la chaqueta? Bueno, nosotros recomendamos que los cables que están en la planta exterior sean chaqueta HDPE. El HDPE es un producto, es un polímero que realmente no es un polímero 100%, es un sintético del polímero, que es fácilmente moldeable. Nos permite hacer muchas cosas con el termoplástico, porque también es un termoplástico, pero es un plástico de de tecnología de punta, un polímero de tecnología de punta. Pero lo más importante por lo cual escogemos HDP es que es resistente a varias, vamos a decir, eventos que puedo encontrar en la planta exterior en el cual yo no tengo control. Por ejemplo, vibración. Si bien es cierto, existe un elemento que se llama antivibración o antivibrador, que es para instalar en los cables. Los cables ADCS de HDPE necesitan mucho menos por kilómetros antivibradores. ¿Por qué? Porque el producto como tal en sí es más resistente a la vibración. Golpes, porque es un producto que es fuerte. Golpes, es decir, aplastamientos, contracciones, torsiones. Este producto va a funcionar mucho mejor en estos casos. Adicionalmente, cuando nosotros lo ponemos color negro humo, el negro humo es más compatible. El negro humo es un color que se utiliza para protegerlo de este tema de los rayos ultravioleta. Entonces, cuando nosotros ponemos la pigmentación negro humo, es mucho más compatible con el HDPE que con cualquier otro polietileno de los que existen en el mercado. Si nosotros queremos construir un cable para instalar directo, por ejemplo, en la tierra, ya no ADCS, olvidémonos del ADCS, o del ADCU que va en el aire, yo quiero instalarlo para ponerlo soterrado, y lo quiero instalar directamente para ponerlo en tierra, cerrado directo, entonces yo voy a tener algunos químicos que están en el suelo por naturaleza, ¿sí? Ya están ahí, que cuando entran en contacto con alguna otra sustancia, pueden formar, por ejemplo, óxido, pueden formar, por ejemplo, ácido, ¿no? Si es que hay dos materiales que se mezclan por acción natural. Y si eso le cae al plástico, al polímero normal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo va a depreciar. El HDP es más resistente a químicos. Entonces, no solamente es una situación de que yo voy a pensar por la instalación industrial, por ejemplo, voy a hacer una instalación en una industria y bueno, voy a hacer HDP porque va a ir a una industria. Pero no solamente eso, o sea, me da un abanico de posibilidades mucho mayor para la fabricación y esa es la razón por la cual nosotros recomendamos que los cables que vayan a ser instalados en planta externa se los instale con HDPE. No estoy diciendo que el MDPE es malo o que el P es malo, simplemente estoy diciendo que da mejores prestaciones para la versatilidad que me puedo encontrar en la planta externa, ¿no? Esa es la razón por la cual recomendamos HDPE. Muchas gracias, Marcos. Tenemos otra consulta por parte de Jefferson Gallegos de CTE Telecom. Nos consulta acerca del spam el spam máximo que fabrica Cablix en cables ADSS. Nosotros hemos fabricado cables de 1000 metros de span
por ejemplo. Hemos fabricado cables de 1200 metros de span. De mi experiencia, tenemos cables que pueden ser hasta de 1500, 1600 metros de span. Pero dentro de la experiencia, yo en la corporación, que lo he atendido personalmente, he estado en proyectos donde hemos fabricado cable de hasta 1200 metros de span. Pero, como digo, dentro de los catálogos tenemos cables de hasta 1600 metros de span, si no estoy mal. Listo, creo que no tenemos más consultas hasta el momento. Entonces vamos a dar por terminado el webinar. Una vez más, les recuerdo mi nombre, Javier Merino, gerente de producto en la región Costa para ZC Mayoristas, representante de Cablix aquí en Ecuador. Agradeciéndole a Marco una vez más por habernos compartido sus experiencias, sus conocimientos, más que todo los tips que nos han dado, principalmente en cuanto a la calidad de los productos. Recordemos que la calidad del producto es el que nos va a garantizar la durabilidad de nuestra red. Desde lo más, en este caso, más pequeño, que podría ser un conector, la punta de un conector, hasta el cable de fibra óptica que va en la planta externa. Entonces, cada detalle cuenta mucho en nuestra inversión. Cuidemos nuestra inversión para tener una durabilidad y ganancia a tiempo futuro. Marcos, agradeciéndote una vez más. Con esto terminamos la charla del día de hoy. Recuerden, esta charla la pueden volver a ver cuando ya esté subida en nuestro canal de YouTube, @ZCMayoristas. También nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, @ZCMayoristas. Y cualquier consulta adicional pueden escribir a través de estos medios, que con gusto lo estaremos respondiendo. Muchísimas gracias y será hasta una próxima emisión. Que tengan un excelente ya que este domingo acá en Ecuador lo estamos celebrando. Pasen un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias con todos. Hasta luego.